Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Esto es Platicando con Val. Yo soy Val, ella es Sandy. Hola Sandy, ¿cómo estás? Hola, mi güerita, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, mi Creo que güerita? saludé por otro lado, pero bueno, no importa. No, saludo de este lado porque de este lado estás. Ok, Según yo, si perfecto. no, si no lo siento, ya iré ensayando más. Muy bien. Oye, mi Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Antes Muy de que bien, muchas pasemos a lo que haga. gracias. Muchas gracias, estoy muy Oye, bien. Oye, mi Sandy hermosa, fíjate que el día de hoy traemos un tema que ya me lo han pedido muchísimo y que no lo había tocado porque quisiera tratarlo con el mayor tacto posible para evitar herir susceptibilidad, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de cuando queremos convertir o cuando convertimos a los abuelos en papás de nuestros hijos. Este tema me parece muy peliagudo porque creo que me queda claro que muchas veces es una cuestión de necesidad, ¿no? Oye, pues necesito que mis papás pasen por mi hijo a la escuela, que coma con ellos, que etcétera, ¿no? Pero creo que de repente sí, ya es un abuso, que ya es imposible, o sea, que dices, a ver, y luego todavía de que abusas, de que los dejas ahí, que coman, que ya se los llevas en la mañana hasta sin bañar, para que los abuelos Exacto. les pongan la ropa, los vistan, les desayunar, los lleven a la escuela, en la tarde los recogen, les dan de comer, hacen la tarea con ellos. Bueno, hay abuelos que hasta les lavan la ropa, ¿no? O sea, porque inclusive que vive ahí la mamá, o sea, que viven con los abuelos, y entonces los abuelos le lavan la ropa, todas las obligaciones, pero eso sí, en el momento en el que el niño, le dicen, oye, no quiero que el niño vea la televisión porque algo, y el abuelo decide que la vea, ¿qué te pasa? La mamá soy yo soy quien, a ver, entonces creo que ahí se ha perdido mucho el, el sentido de lo que, de hasta dónde sí y hasta dónde no. Creo que los papás han perdido ya mucha parte de la responsabilidad, ¿sabes? Y lo que más me preocupa, desde luego, y para eso quería platicarlo contigo, porque el montón de abusos me queda claro que todo el mundo los ha visto y tiene un caso presente de alguien que tiene cerca, pero a mí me preocupa esto, cómo afecta psicológicamente en la vida del niño el tener esta dualidad de información, ¿sabes? El tener no hacia quién es mi autoridad, eh, mi mamá o mi abuela, ¿sabes? O quién es o para el niño, cuántos no se hacen hasta abusivos, ya saben, ya sé, ¿no? O sea, que cuando quiero algo, ¿a quién se lo pido? Y este tipo de cosas, y qué afectación tiene en los abuelos, el que primero tengo todas las obligaciones, pero no tengo ningún tipo Derecho. de derecho. Platícame, Sandra. Sí, claro que sí. Sí, como bien dices, es un tema súper delicado porque en las familias actuales, desafortunadamente, tenemos la necesidad de estar trabajando, o ya sea las dos partes de la pareja, o ya sea que son padres o madres solteros, y tienen que dejar al niño cuidado por alguien. Y generalmente ese alguien son los abuelos. Entonces, lo que mencionas es muy cierto. Al final el niño no tiene una figura de autoridad. El problema es justamente este. El niño no tiene una figura de autoridad, entonces no sabe hasta qué momento y a quién tiene que respetar. Y también aprenden que el eslabón más débil es con el que se van a ir en el momento en que quieren determinada cuestión. Aquí lo primero que tenemos que entender es que justamente la sociedad se ha estado moviendo y las necesidades económicas se han estado moviendo. Y llegamos ahora al momento en que la familia
es esta familia en donde los padres tienen que trabajar y entonces el niño tiene que quedarse al cuidado de los abuelos. Entonces hay que modificarnos como sociedad para empezar a entender que hay que poner otro tipo de distribución de roles de autoridad, si es necesario, en horarios. En este horario de la mañana, tu autoridad va a ser tu abuelo, va a ser tu abuela, y en este horario de la tarde, que es cuando llego yo de trabajar, yo voy a ser tu autoridad. Ajá. Que no se pierda este punto en el que tú, nieto, sabes quién es tu abuelo o tu abuela, o tú, hijo, sabes quién es tu padre o tu madre. O sea, hay que empezar a modificar la forma de relacionarnos con los niños justamente para poder llegar a este entendimiento. Hay un momento en el que sí se vuelve necesario dejar a los niños con los abuelos. Hay otro momento en el que el adulto se vuelve irresponsable y entonces empieza a tener a sus hijos y pues total los va a cuidar mi abuelo. Entonces, los va a cuidar mi papá o mi mamá, entonces los puedo dejar ahí y llegan a tener, yo sé del caso de una mujer que tuvo hasta 4 hijos de padres diferentes, que no estoy aquí diciendo absolutamente nada sobre su vida sexual, simplemente hazte responsable de tu vida sexual y hazte responsable de las consecuencias que puede traer tu vida sexual. 4 hijos, 4 padres diferentes y todos los cuidaba el abuelo. Entonces es así, ¿cómo? Y digo que todos los cuidaba porque al final ella se seguía yendo de fiesta. Al final ella nunca se hizo responsable de los niños. Entonces, aquí también como abuelos, aquí también como adultos mayores, hay que voltearnos con los hijos y decirles, a ver, tu límite es este. Sí, por supuesto que te voy a apoyar en cuidar a tu hijo, pero eso no quiere decir que me lo vas a dejar aquí todo el tiempo. Eso no quiere decir que yo me voy a sentar a hacer las tareas, yo los sábados y domingos también lo voy a cuidar, tú te puedes ir de fiesta, porque sabes que ya tuviste un hijo, ya tienes que hacerte responsable de lo que estás trayendo al mundo. Entonces, esos son los límites que también se tienen que empezar a marcar y esos son unos límites que no se han marcado en ninguna familia. Bueno, debe de haber las suyas, ¿no? Pero hay límites que no se terminan de marcar y muchos son esos. Es así de, ay, sí, voy a apoyarte y por apoyar, el abuelo se está perdiendo la oportunidad de ser abuelo. Y el ser abuelo lo que significa es olvidarte de la responsabilidad de tener que estar educando a alguien para que cuando crezca sea una persona independiente, sea una persona de bien, sea una persona honesta, sea una persona con tus valores, sea una persona completa. Eso lo hizo con los hijos. A los nietos, el papel de nieto es el disfrutar, el papel de abuelo con el nieto es el de disfrutar, el de dejar ser, el de poder disfrutar ahora sí el crecimiento de un niño desde un punto de vista completamente ajeno que no tiene nada que ver con esta educación. Y eso es lo que también se le está quitando de la mano a los abuelos. Claro, pero es todo un tema, Sandy, porque yo te digo, yo entiendo perfectamente que hay obligaciones que a veces no se pueden cubrir por los movimientos de la vida, porque de repente pues no tienes a lo mejor la capacidad de mandarlo a una guardería o lo que sea, ¿no? Y bueno, el abuelo se presta para, pero entonces si yo voy a dejar, y te lo digo tal cual se lo dije a una persona que está en estas circunstancias y que platicando con ella le decía, pero a ver, o sea, esta chava ni siquiera atendía su cama, ¿sabes? A ese grado. Porque pues es que yo me salgo y mi hijo todavía está dormido, entonces que voy a atender la cama. A ese grado. Entonces, o sea, a ver, es tu hijo. Entonces tú tienes que, antes de irte, dejas al escuincle perfectamente vestido, perfectamente peinado y todo lo demás, y la cama tendida y el desayuno hecho. Si tú quieres ya que el abuelo nada más lo caliente el desayuno, lo que sea, tú ya lo dejas hecho, ¿no? Así es. O sea, y te lo dice una persona que también trabajé y entraba a las 8 de la mañana, igual tenía que ver de que mi hija tuviera las cosas hechas. Exacto. ¿No?
y entonces lo dejas ya todo perfectamente en toppers para que el niño ya, ya tenga lo suyo y tú ya cumpliste tu función de mamá, y entonces el abuelo se dedica única y exclusivamente a lo que estuvo el acuerdo. El acuerdo es, yo lo llevo a la escuela, pon tú, ¿no? Claro. Pon tú, pero no, eso no quiere decir que entonces me vas a ceder completamente el derecho del niño, y entonces yo no le puedo ni siquiera llamar la atención porque no es mi hijo, porque me tienen obligado a que, tú lo sabes, o sea, Regina se quedaba todo el verano, cuando estaba en la escuela, se quedaba todo el verano en casa de mis papás, y a mí de repente me hablaba Regina y, oye, ¿puedo? A ver, estás con tu abuela es la autoridad y a ella le pides permiso, ella tiene toda la autoridad de decir sí y no. Si tu abuela te deja, yo te... ¿no? O sea, pero también les tienes que ceder esa parte, porque si no, a ver, pues tampoco, o sea, no son una nana que te está pagando. Exacto, porque además hay muchísimas ocasiones en que ni siquiera les estás pagando este sueldo de niñera, ¿no? O sea, no les estás, porque ni siquiera estás aportando tampoco a la casa, porque aquí hay un montón de cosas que se vuelven graves, y en ese sentido también es el poner los límites que tienen que hacer los abuelos. O sea, el problema no es exclusivamente, o sea, dicen que tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, tan culpable es el padre que deja al hijo y le dice, pues ahí tú te entiendes, como el abuelo que permite que le dejen a su nieto, y entonces me voy a estresar porque tengo que levantarlo, porque tengo que darle a desayunar, porque lo tengo que bañar, porque tengo que arreglar la cama, porque lo tengo que llevar a la escuela, porque tengo que regresar mientras estoy lavando la ropa, mientras estoy dándole de comer, y todavía mi hijo o mi hija me va a llamar y me va a reclamar que el niño sacó 6 en matemáticas. Claro, ¿sabes? Claro, no. O sea, y aparte todavía el fin de semana, mi hija me dice, oye, pues es que me tengo que ir, nos vamos a ir a bailar. Exacto, porque tengo derecho a divertirme. Y es de, a ver, porque esa es una excusa muy típica, es que yo tengo derecho a divertirme. Sí, es cierto, pero diviértete en los tiempos libres que tengas. Que ya no tienes ningún tiempo libre, hombre, qué pena. Decidiste ser padre o madre, entonces también hazte responsable de eso. Y por lo menos los fines de semana, quédate ahí donde estás y quédate con tu hijo y atiende las necesidades, ¿no? Porque también si tu hijo empieza a fallar en matemáticas, si tu hijo empieza a fallar en español, si tu hijo empieza a fallar, no es responsabilidad del abuelo. La responsabilidad no es del abuelo, a menos que tú definitivamente tengas que trabajar 24/7 para poder mantener esto, ¿no? Entonces, bueno, se llegan a acuerdos y se llegan a decir las cosas. Y entonces es, por favor, mira, échame la mano y voy a estar aquí y yo te voy a apoyar y voy a hacer todo. Pero date cuenta que tienes un hijo y date cuenta que tienes que hacerte responsable de esta criatura, ¿no? A ver, aparte, o sea, pues yo creo que todos sabemos que hay un momento en el que tu diversión es ir al cine a ver Mulan 35 veces. 35 veces. Por supuesto. Que tu diversión es ir a Recorcholis. No, exacto. Ni modo, ya te tocó a ti, o no. O no, porque a lo mejor decidiste ser papá joven, ¿no? Claro. Las circunstancias que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues así va. Pero no puedo estar abusando de mis papás entre semana y todavía el fin de semana se los cuelgo. Y espérate, todavía hay quien sube un peldaño más arriba y todavía dice, oye, pues es que nos vamos a ir de vacaciones. Porque yo conozco un poco, ¿no? Que te fueron de vacaciones a Europa, no me voy a llevar al bebé. O sea, pues el bebé no puede ir, ¿no? Sí. Bueno, es que es súper fuerte, digo, al final Organiza tus vacaciones a donde puedes llevarte a tu chamaco, a tu bendición. A tu bendición, carga con tu bendición para todos lados, que es tu bendición, no es bendición de tus abuelos, digo, de los abuelos.
O sea, y el asunto es justamente ese, es saber, date cuenta de quién es el hijo. Porque reitero, el problema es que es muy fácil seguir responsabilizando a los demás. Entonces voy a seguir haciendo responsable a mis papás por mis propios fallos. Y uno de mis fallos es la educación de mi propio hijo. Entonces, pues es que está saliendo mal en matemáticas. Uy, mira, es que ya se volvió rebelde. Uy, mira, es que está de chillón, es que es muy berrinchudo. Y entonces eso es culpa de mis papás. No, es responsabilidad tuya. Es el voltear y decir, a ver, ¿de quién es el hijo? ¿Y quién tiene que estar en los momentos en que necesita ser educado? Pues yo. Entonces, estate. Ajá. Y si lo vas a dejar al 100% como responsabilidad de tus padres, para que crezcan como si fueran tus hermanos, bueno, entonces hazte responsable también de eso. Ajá. O lleguen a un acuerdo y marquen bien cuáles son las potestades del abuelo, cuáles son las potestades de los padres, y entonces en ese momento también el niño va a saber identificar que hay una autoridad y que se debe respetar esa autoridad. Que cuando estén los padres cerca, entonces la autoridad son los padres, que cuando no están los padres cerca, la autoridad es el abuelo. Y punto. Y pónganse de acuerdo, como cualquier pareja se debe de poner de acuerdo en cuáles son los castigos, cuáles no son los castigos, qué se va a respetar, qué edad es correcta para. Porque también los abuelos pueden decir, es que tener 10 años y ya tiene un celular, al abuelo le puede parecer la cosa más incorrecta del mundo. Pero a los papás no. Entonces ponerse de acuerdo, hablarlo, traerlo a la mesa. ¿Sabes qué? Voy a darle un celular, porque también es por seguridad, porque tendrás tus razones para hacerlo y para discutirlo. Entonces, háblenlo y abran la posibilidad para que se pongan de acuerdo, pónganse de acuerdo primero ustedes, para que el niño sepa también qué camino tomar y no volverse el eslabón débil de la cadena. Porque entonces es, bueno, ya sé que mi abuelo me va a decir que no al celular, entonces me voy y le chillo al papá. Y entonces ya está arreglado. No, pónganse de acuerdo para saber cómo va a ser la educación y qué es lo que van a hacer. Pónganse de acuerdo en cómo se va a educar al niño, porque a lo mejor los abuelos también, que vienen con otra educación, están pensando que ser más estrictos es lo necesario para que el niño se eduque, y a lo mejor los padres son como más relajados y entonces dicen, no, es que este tipo de cosas no me gustan, vamos a aplicarle técnicas psicológicas, vamos a aplicarle técnicas pedagógicas para que entonces el niño, sin necesidad de caer en el castigo tan fuerte que se tenía cuando los abuelos eran niños y que fue lo que aprendieron, entonces vamos a hacerlo. Y se ponen de acuerdo y lo hablan y lo platican y llegan a acuerdos. Se puede, por supuesto que se puede. Por supuesto, tanto abuelos como padres deben de estar abiertos a escuchar el punto de vista del otro. Pero es así. Y si no lo hacen, aténganse a las consecuencias. Resulta que el niño se cae, se raspa la rodilla y sale corriendo a abrazar a su abuelo y no a su mamá. Atente a las consecuencias. Ya haces de tripas corazón y ¿por qué? Porque así va a ser. Porque eso es lo que vas a recibir. Porque a lo mejor en el momento cuando sean más grandes y entonces entiendan cómo iban las cosas, bueno, ya correrán a tus brazos. Pero mientras estén así, no se metan en peleas tampoco, porque corrió a los brazos del abuelo y empieces a jalonearlo porque no, yo te consuelo, porque el niño no se va a sentir seguro. O sea, hay un montón de cosas. Y hay que respetar también la individualidad del niño. Ajá. Claro. El niño con quién se siente seguro, el niño con quién quiere estar, el niño a quién le quiere contar cosas. Bueno, pues acepten eso, porque también hay otro punto. Se vuelve más confidente con el abuelo, se vuelve más confidente con la abuela que con los padres. Bueno, vamos aceptándolo y así es como va creciendo. Inclusive se acostumbra a pedirle permiso a los abuelos. Exacto. Y entonces de pronto cuando ven que es que ya te obedece más que a mí, es que ya te pregunta más que a mí, si yo soy la mamá, a ver, pues claro. Asume tu responsabilidad. Claro, porque quiero ser la mamá cuando me conviene, porque quiero ser el papá cuando me conviene, o quiero ser el papá cuando algo no estoy de acuerdo. Ahí sí levanto la mano y quiero ser. No. Por eso hay que establecer los puntos desde un principio. Y no te vayas a la comodidad de decir, bueno, pues puedo tener 4 hijos, puedo tener 5 hijos, puedo tener 10 hijos, padre o madre. Puedo tener 20 hijos, total, mis papás me los van a cuidar, ¿no? No, hazte responsable.
hazte responsable de ti. Pero, y aparte, te voy a decir una cosa, o sea, eso me queda claro, ¿no? Que tienes que ser responsable. Pero también te voy a decir una cosa, independientemente de la implicación que tiene esto en la psicología del niño, y que el niño empieza a tener como una confusión de roles, ¿no? Confusión híjole, de un montón de cosas, ¿no? De autoridad y figuras de autoridad sobre todo. Ajá. Y está creciendo con esta doble figura de autoridad. Independientemente de esto, para el papá, o sea, bueno, para el abuelo, también debe de tener una implicación psicológica el que te estén desacreditando tanto, pero te estén también dando una chamba que no te corresponde, que tú ya hiciste, ¿sabes? Sí, claro. El sentido, ¿qué pasa en la cabeza o qué puede pasar? Porque me queda claro que me vas a decir, pues yo no soy abuela, pero cada cabeza es un mundo. pero ¿qué puede pasar en la cabeza de un abuelo al sentir esta ¿cómo te diré? Como esta sensación de mi hijo no está cumpliendo con sus obligaciones. Luego entonces no sé si yo hice bien mi chamba como papá, educando a un hijo que no está cumpliendo. Yo no sé si exista esa duda dentro de la cabeza de los padres. En realidad creo que generalmente en ese tipo de situaciones lo que se piensa es cómo no se da cuenta que se está equivocando. O sea, se deja así muy, muy abierto. Se debería de dar cuenta que se está equivocando. En lugar de comunicarse, porque son generalmente familias que llegan a un punto en el que no se han comunicado y entonces por eso llegan a esos extremos. El cansancio que le conlleva al abuelo, el estrés que le conlleva al abuelo, el aburrimiento que le lleva al abuelo es muy alto. Cansancio porque él no quiere, o sea, no es su papel hacerse responsable de unos hijos que ellos ya no tuvieron, porque ellos ya tuvieron sus hijos y ya los sacaron adelante. Y esa criaturita otra vez, ahora hay que ver también si este adulto mayor, si este abuelo no empieza a tener demencia o no empieza a tener enfermedades o no empieza a tener necesidades que se tienen de forma natural cuando uno se convierte en un adulto mayor. Empieza a tener otro tipo de necesidades. Ya no tiene la capacidad para cuidar, para correr, para brincar, para hacer todo lo que se hacía. Entonces hay que saber entender también eso y el nivel de estrés que se le lleva y frustración, ¿sabes? Porque también, y es esto, es a ver, yo estoy llevando determinada pauta de educación y de pronto llega la mamá o llega el papá volátil que de pronto llega y dice, esto no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Y es la frustración del me estás quitando autoridad y es por eso que, vuelvo a insistir, es una necesidad de comunicación entre los padres y los abuelos para saber qué camino es el que van a seguir, porque si no, no va a haber forma. Desde luego, o sea, sí es un problema bien grave porque yo me he topado con abuelos que inclusive caen en una tristeza, en una decepción por estar sintiendo que están haciendo las cosas mal, ¿sabes? Claro, porque, y además por sentir que no están... No, o sea, por un lado es no, pues es que la verdad es que sienten mucho la necesidad de apoyar al hijo, ¿no? De inconscientemente lo creen incapaz de lograr esta chamba y sí pasa. Y entonces le estoy queriendo ayudar, pero lo hago mal, ¿no? Entonces empiezan a entrar en una tristeza y se empiezan a sentir aislados porque entonces cuando mi hijo tiene tiempo se lleva a su hijo y a mí yo me quedo, ¿no? O sea, como que o sea, literal nada más me están utilizando. Sí, o sea, al final es
no sé qué tanto sea no sirvo para esto, más que estoy haciendo todo esto y además este malagradecido no tiene cabeza para darse cuenta de lo que estoy haciendo por él o por ella. Es como difícil. Y les están negando la oportunidad de disfrutar a sus nietos. Ajá. Es muy distinta la actitud. O sea, simplemente pónganse como padres, pónganse a pensar en cómo serían con sus nietos y la diferencia abismal que van a encontrar en el cómo han sido con sus hijos. Ajá. Habrá padres que no, habrá padres que tratan a sus hijos como si fueran sus nietos y no se hacen cargo de ellos y es así de, ya me divertiré con él. Pero realmente, pongámonos a pensar, ¿cómo queremos disfrutar a nuestros nietos? Ah, bueno, pues jugando y malcriando y volviendo... ¿Sabes qué? La posición de tía, y te lo digo yo como tía de Regis, que me autoproclamé siempre como tía de Regis, Ella muy bien, es una sensación muy distinta de lo que imagino la responsabilidad de ser una mamá. Ajá. Pero yo puedo llegar con Regis y platicar y bromear y decir tonterías y ella sabe que yo no soy su figura de autoridad. Ella sabe que yo no soy o sea, me respeta pues, pero no existe esta figura de autoridad de madre o de abuela. Y es lo mismo que puede pasar con el abuelo. O sea, quiero como abuelo sentarme con mis nietos y poder jugar con ellos y poder que me vean hacer el tonto y no por eso me pierdan el respeto, simplemente ser el abuelo divertido. Los padres no pueden permitirse que los hijos les vean hacer el tonto. O sea, hacer el tonto real, no jugar con ellos, sino realmente hacer el tonto, porque es como pierden la autoridad y se pierde este respeto que se debe de tener. Entonces, como abuelos, démosles las oportunidades y hagámonos, sobre todo como adultos, hagámonos responsables de la criatura que hemos traído al mundo. Ajá. O sea, entiendo que hay muchas necesidades y entiendo que hay muchas ocasiones en las que necesitas salir a trabajar y en las que necesitas dejar al hijo, igual y muchas veces de lunes a domingo, con 2 días de descanso, como pasa en México. Pero esos días que tengas de descanso, dedícate a tu hijo. Ya no puedes estar pensando más en divertirte que en cuidar a una criatura de 3, 4, 7, 8. O sea, no puedes estar poniendo tus diversiones, anteponiendo tus diversiones a las necesidades que tiene una criatura que estás formando. Ajá, eso, encuentra los horarios, encuentra el modo, encuentra las cosas y no deslindes responsabilidades, no le digas a tus padres, cuiden a mi hijo para después reclamarles en la forma en cómo están cuidando al hijo. Si quieres que se lleve determinada pauta en la educación de tus hijos, entonces siéntate con tus padres y diles, a ver, les voy a agradecer el apoyo, pero sí quiero que vayamos por este camino. ¿Qué es lo que te decía? Acuerden cosas. Va a ser muchísimo más fácil poder dejarle tu hijo a alguien si sabes qué camino es el que quieres que lleve. A lo mejor... Pero aparte, dime. Que aparte, ¿sabes qué? Que ahorita lo primero que me vino a la cabeza mucho fue la película de Coco, ¿no? En la que, si tú te fijas, la abuela, independientemente que también vivía en la casa, en los casos de muchas abuelas, y la retomo porque muchos crecimos con esa figura de abuelo, ¿no? En la que el abuelo es una autoridad. El abuelo es ese que te aconseja, es ese pero los papás están ahí al pie del cañón, ¿sabes? Los papás están al tanto, los papás están al pendiente, para bien y para mal. Y el abuelo es únicamente una figura de, inclusive, hasta para echar a perder. Claro. Escondidas, no, pero no estoy para hacer nuevamente una chamba de educación, de cuidado y o sea, no. Así es, o sea, no. Necesito que me tengas el respeto como figura de abuelo, pero no por eso quiere decir que
que vas a dejar en mis manos toda la educación nuevamente como si fuera otro hijo mío que por algo deja de tener hijos hace 30 que naciste, ¿no? O sea... Y aparte, o sea, aún cuando los abuelos estén en una edad todavía joven, por ejemplo, mi hermano es un abuelo, y ya es más, espérate, ya es bisabuelo. Y mi hermano es un cuate, pues, todavía muy bien, ¿no? Claro. O sea, mi hermano tiene 50 años, no porque sea mi hermano, pero mi hermano es estupendo. No, bueno, mi amiga Pili es abuela, tenemos la misma edad, ella es abuela, pero no es una cuestión, y ella juega con sus nietos y brinca de cama en cama y eso, o sea, tiene toda la vitalidad del mundo, la flaca, pero eso no quiere decir que me voy a volver el papá o la mamá de mi nieto, o sea, claro, no importa que tengas toda la vitalidad del mundo, no importa. O sea, claro no se trata de que tengas vitalidad, se trata de cuál es tu figura y cuál es tu rol dentro de una familia. Y el rol del abuelo es completamente distinto al rol del padre, que es completamente distinto al rol de hijo. O sea, hay que saber respetar todo eso independientemente de la edad que se tenga. Claro, y de las condiciones en las que estés, puedes estar, te digo, puedes estar extraordinario, claro, mi hermano. Sin embargo, mis sobrinos se hacen responsables de sus hijos, ¿no? Por supuesto. No porque mi papá está en perfectas condiciones y mi mamá está en perfectas condiciones, porque mi cuñada también está espectacular, pues no por eso voy a agarrar y voy a abusar, ¿no? O sea, no, sí podría cuidarte de tus hijos tiempo completo, pero no, ya no me toca. Claro. Sí podría, pero te cuesta tanto la hora, o sea. Porque eres mi hijo y te quiero. Porque eres mi hijo, te quiero y te pongo tarifa barata, pero... Pero si no, te clavaba el diente. Exacto. Y claramente. Claro. Totalmente de acuerdo, mi Sandy. Pues muchísimas gracias, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Muchas gracias a toda la gente que nos pone estos temas para platicar. Ojalá, pero antes de irnos, Sandy, sí quisiera que, como siempre te lo pregunto, y aquí ya la supercalabacié, ¿qué hago? O sea, ya soy una persona que por condiciones adversas a lo que tú quieras, abusé de la autoridad de mis papás, del cariño y de entregas de mis papás, y pues me dejé ir como el borras, y pues la verdad es que soy cero apegada a mis hijos, y mis hijos ya no me ven como autoridad, me ven literal como si fuera una hermana más. ¿Qué hago, Sandy? ¿Cómo retomo? Al final es paso a pasito. Recordemos nada más que este tipo de situaciones no se pueden retomar de cero al día siguiente ya todo se arregló. Es paso a paso, es poco a poco, que primero sentarte con los padres, o sea, padres y abuelos, sentarse a hablar sobre cómo se va a hacer una transición, de cómo se va a ir llevando poco a poco, porque de pronto también no puedes voltearte con el niño y decirle, no, ahora tu autoridad es acá. No es tan sencillo. Sí se puede hacer, pero no es tan sencillo. Ajá, entonces hay que tener la paciencia suficiente y hay que hablarlo definitivamente, con la paciencia de lo que va a llevar la transformación y con la asertividad y con la claridad de lo que quieres decir y cómo quieres llevar las cosas. Y sí, apenas estás empezando y ya te estás dando cuenta de qué es lo que está pasando otra vez, siéntense. A ver, las personas que se deben de sentar para establecer las claridades son abuelos y padres. Estos son los que se tienen que sentar para decidir qué es lo que quieren hacer. Y sobre todo hay que entender que son los padres los que van a marcar ciertas pautas más importantes, porque son sus hijos. Ajá. Entonces, es muy fácil que el abuelo diga, no, yo te apoyo en todo, no te preocupes, tú tranquila, tú tranquilo, yo me hago cargo de tu hijo, ¿no? Y está muy bien querer apoyar, pero reitero, no hay que pasarse de la raya y terminar siendo los responsables al 100%. Si te parece como abuelo que lo que está diciendo tu hijo o tu hija para educar
a tu nieto, está mal, háblalo, levanta la mano, pero escucha también. Y si tú como padre o madre quieres llevar un camino distinto del que fuera tu educación, entonces también háblalo. Ajá. Han ido cambiando las educaciones, han ido cambiando los puntos de vista, el cómo acercarte a un niño, ha ido cambiando todo eso. Entonces hay que aceptar también los cambios y hay que aceptar también las realidades que siempre siguen y que van a seguir siendo como bases de una estructura familiar. Entonces hay que hablarlo bien, hay que hablarlo claramente. Y si ya estás, si quieres recuperar el control, ten paciencia, va a ser poquito a poquito. Y si ya estás empezando a ver que estás perdiendo el control, retómalo, pero retómalo siempre de esta forma. Y recuerden, los adultos son los que tienen que hablar y son los que se tienen que poner de acuerdo. El niño sigue siendo un niño y el niño está en manos de ustedes y se va a crear de acuerdo a lo que ustedes le pongan al niño. Sí, claro, sí, claro. Ay, Sandy, pues muchas gracias por ayudarnos siempre, sobre todo en temas pues que a veces la vida nos lleva y nos dejamos ir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, mi Sandy, muchas gracias a toda la gente que está por ahí. Ya está armado, finalmente el taller. Es un taller muy, muy bonito, es un taller que los va a llenar de ganas de empezar este 2021 con todo. Es un taller donde van a cerrar todos sus ciclos que tienen inconclusos del 2020, todas sus pérdidas que han tenido en el 2020, que desgraciadamente han sido muchas y que no todas las hemos podido superar. Les va a encantar este taller. Ya se lanzó la publicidad. No dejen pasar el momento porque de verdad vale muchísimo la pena. Así es, los invitamos a todos a que se inscriban. Les vamos a dejar también la publicidad en los comentarios de este video, entonces pasen ahí, pásele a lo barrido, entérese de qué van las cosas y pues los esperamos. Es un taller trabajado con muchísimo amor para ustedes y que esperamos que podamos acompañarles como queremos y servirles de algo. Exactamente, y bueno, es importante que sepan que estuvimos platicando en cuanto a el costo de recuperación, a pesar de que es muy, muy económico, es que es únicamente literal un costo de recuperación para que haya acceso a toda la gente. También es importante que sepan que la gente que se inscriba de aquí al 24 de diciembre va a tener un 30% de descuento en el costo del taller. Así es que manden sus mensajes a la brevedad para que puedan aprovechar esto y bueno, pues los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias, mi Sandy, gracias por estar ahí, gracias a toda la gente platicona que nos acompaña, que está ahí muy pendiente de nosotros. Les mandamos un beso, muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Qué tema, Sandy, qué cosa tan maravillosa con el tema que vamos a tratar el viernes. La verdad es que me gusta mucho, estoy muy contenta. Y va a estar muy bueno. Va a estar muy bien, va a estar muy bueno, porque oye, esto de 40 y 20 es mucho más que una canción. Mito contra realidad, no solamente en el aspecto emocional, sino ¿qué onda con el aspecto sexual? Vayamos platicando. Muchísimas gracias, mis amigos. Muchas gracias a todos y nos vemos el viernes. Chao. Bye, bye. Te amo, mis Sandy. Y yo a ti, mi güerita.